Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy estaremos hablando de Israel y la Iglesia. Dos naciones que Dios dio nacimiento en la tierra para la guerra. Por eso hoy hablaremos de guerra. Guerra a través de la nación de Israel en lo natural. Guerra a través de la nación de la Iglesia en lo espiritual. ¿Por qué? Porque este planeta Tierra es zona de guerra. Cuando Dios dio nacimiento a Adán y Eva, ya el diablo estaba en el planeta Tierra. Dios creó al hombre para tener señorío sobre la tierra. La tierra fue creada para el hombre. Había que establecer la autoridad de Dios en el hombre aquí en la tierra. De eso se trata la guerra, por eso tenemos que ir a la enseñanza de la Biblia, la palabra de Dios, y les invitamos para que nos acompañen a este tema tan importante, porque hoy hay guerra en el mundo, hay muchas guerras, más de 10 naciones en guerra, no solamente es Ucrania, hay muchas otras naciones. La profecía hablaba de guerras y rumores de guerras, y debemos saber, si somos cristianos, ¿para qué somos cristianos? ¿Cuál es el propósito de aceptar a Jesucristo y vivir todavía en la tierra mientras Cristo viene por nosotros? Jesucristo dijo, cada día tendrá su propio mal. Así que tenemos que ser adiestrados para la guerra y de eso se trata el tema, ser enseñados para la guerra. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Bueno, así es. Dios nos dice en Efesios que nos ha dado toda una armadura. Y esa armadura es la que debemos ponernos todos los días. El Efesios registra que no tenemos lucha contra carne y sangre, o sea, contra las personas, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, dice, vestidos con toda la armadura de Dios. Y dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Entonces ya empieza a describir la armadura. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. O sea, nuestra mente con la verdad, ¿no? Y vestidos con la coraza de justicia, ¿sí? Ahí empieza, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que esa es nuestra armadura y tenemos que cada día ir a Dios y vestirnos con una armadura, porque no tenemos lucha contra las personas, sino contra espíritus que no vemos. Y Dios nos ha dado también la autoridad de su Hijo para poder atarlos. Él dijo, todo lo que atemos aquí en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatemos aquí en la tierra será desatado en los cielos. Así que nos ha dado esa autoridad y debemos de usarla, y sobre todo cuando vemos este mundo lleno de tantas tinieblas. Sean todos bienvenidos y esperemos que vayan y por una libretita por lo menos y busquen para estar con las citas y luego las puedan volver a leer. Dios les bendiga, bienvenidos a todos. Sí, bueno, la Biblia nos habla acerca de la guerra. Por ejemplo, en el caso de Israel, de una manera específica, era una guerra física, donde Israel tenía que enfrentarse a sus enemigos cuerpo a cuerpo. Y bueno, eso es lo que nos habla acerca el Antiguo Testamento. Pero ya en el Nuevo Testamento, sobre todo ahí en Efesios, ¿no? Nos habla que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes, lo cual nos está diciendo que la guerra que hoy estamos librando es espiritual. Por eso hablamos de cosas que no vemos, pero que están en las regiones celestes. Y bueno, nosotros por eso tenemos la armadura para hacer guerra a la guerra de Satanás y vencerlo, porque la armadura que nosotros tenemos puesto es Cristo. Por eso la armadura que nosotros tenemos no es una armadura que se rompa
o que se destruya. Al contrario, es una armadura que perdura y que también penetra los ataques, contraataques del diablo. Dice también en Hebreos, por ejemplo, nos dice que la espada es como un arma de doble filo que corta, ¿no? Las cosas, corta o hace daño o destruye las fortalezas del diablo. Por eso la importancia de siempre estar con la espada, y la espada hoy en día es la palabra de Dios, y esto es lo que hace destrozos en el reino de las tinieblas. Así es. Por eso, nosotros estamos llamados a la guerra espiritual. ¿Sí? Para aprender de guerra tenemos que ir al principio. Dios es Dios de plan. Dios planeó la guerra porque Él se identificó con la nación de Israel como Jehová, Dios de los ejércitos. Antes, Dios se le apareció a Abraham y le dijo: Abraham, te voy a dar la tierra que va a ser de bendición, y tú serás bendición para todas las naciones de la tierra. Dios le dijo a Abraham: de ti va a nacer una gran nación, pero esa nación será formada en esclavitud, en cautividad. 400 años estará cautiva esa nación, pero cuando salgan, saldrán para ser adiestrados para la guerra, porque la tierra prometida es tierra de gigantes, y hay que hacer guerra a los gigantes. Por lo tanto, hay que adiestrarlos para la guerra. Dios es Dios de adiestramiento, Dios es Dios de enseñanza. Él se identifica como Jehová, el Dios de los ejércitos. Por eso, después de 400 años de esclavitud en Egipto, eran esclavos, no sabían nada de guerra, pero Dios es Dios de plan y de propósito, y en el plan de Dios para la tierra prometida y para la salvación de todas las naciones, Dios escogió a un hombre llamado Moisés. Hay una hermosa historia en la vida de Moisés. Moisés era la única persona que creció en Egipto, en el palacio de Faraón, y fue adiestrado como príncipe de Egipto, adiestrado para la guerra. El único judío o hebreo que conocía de guerra era Moisés. Pero cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ninguno de ellos conocía de guerra. Por eso Dios los llevó al entrenamiento para la guerra. El líder Moisés tenía que adiestrar a todo el pueblo hebreo para la guerra, y el campo de adiestramiento fue el desierto. Durante 40 años estuvieron siendo adiestrados para la guerra, porque tenían que prepararse para entrar a la tierra prometida, donde había tierra gigantes. de gigantes. Había gigantes. Y eran soldados. Sí. Era una gran milicia. Así que Dios es Dios de preparación, Dios es Dios de adiestramiento. Pero Dios le dijo al pueblo de Israel: no teman, porque yo estaré con ustedes siempre que estén caminando en los propósitos de Dios, y cada batalla yo la libraré, dijo Dios. Por Ahora, eso vayamos a la enseñanza realmente de las Escrituras en Dios Éxodo. le estaba quitando esas tierras a toda esa gente que había pecado contra él, y se la estaba dando al pueblo de Israel. Pero eso era guerra. Ellos tenían que enfrentar a esos enemigos físicamente. Tenían que pelear con ellos, aunque Dios les dijo: yo les voy a dar la victoria y ahora les doy la tierra, ¿no? Bueno, eso es porque no es que le pertenezca la tierra a ellos, es porque Dios le asignó ese territorio a Israel, y se lo dijo a Abraham. Sí, la tierra es de Dios y Dios la asigna a quien Él quiere. Dios le prometió a Abraham la tierra. Así que, pero para tomar la tierra había que pelear contra ellos. Tiene que ser a través de guerra. Y este es un principio importante para todos los que somos cristianos. Pero Dios dijo: yo voy a estar con ustedes. Sí, este es un principio importante para todos los que somos cristianos. Dios ha prometido sanidad al cuerpo. Sí, pero la sanidad no la tendrás automáticamente. Tienes que batallar contra espíritus mentirosos, espíritus engañadores. Con síntomas.
tienes que batallar con tus propios síntomas, tienes que batallar con tus dolores de la enfermedad, con la misma enfermedad, tienes que entrar en guerra contra la enfermedad. Ninguna promesa de bendición de Dios es automática. Todo se logra a través de la guerra, de entrar en batalla. Una acción de uno de fe. Una acción de uno de fe. Sí, son batallas de fe para nosotros. Batallas de fe, sí. Pero para el pueblo de Israel era batalla en lo natural. Exacto. Por eso la primera batalla que conoció Israel es la batalla del Mar Rojo. Dios había sacado ya a más de 600 hombres en esclavitud, y con sus esposas e hijos se cree que ya eran más de 3 millones de personas que salieron de Egipto, pero no sabían de guerra. Entonces iban a cruzar el Mar Rojo y entonces atrás venía el ejército de Faraón y entonces tuvieron miedo, miedo a quedar atrapados. Por un lado el Mar Rojo, por otro lado el ejército allá atrás de ellos. El ejército de Faraón. Vamos a leer lo que le dijo Dios al pueblo de Israel por Moisés. Éxodo 14, 13 y 14. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Aquí está la palabra de fe que debemos recibir. Es Dios quien pelea la batalla, no nosotros. Nosotros solamente actuamos conforme a las instrucciones de la palabra de Dios. Dios le dijo: estad firmes, quietos. Es Dios quien va a pelear la batalla. Dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Moisés? Porque Moisés en ese momento empezó a clamar a Dios. Sí. De otra manera, orar. Esta es la oración. La oración es clamar a Dios. Dios le dijo a Moisés: Moisés, no es el tiempo de orar, no es el tiempo de clamar. Yo te di autoridad, tienes la vara en tu mano, que es un símbolo de autoridad. Levanta la vara. Ejerce la autoridad. Es tiempo que abras tu boca, es lo que nos dice Dios ahora a nosotros, para declarar la palabra de Dios, que es espada que penetra el territorio del enemigo. Así que Moisés tenía la vara de autoridad y la levantó en obediencia a las instrucciones de Dios. Leamos en Éxodo 14, 15 y 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Aquí están las instrucciones. Pero era algo tremendo, porque hay que ejercer autoridad en medio del problema. El mar estaba todavía ahí. No estaba dividido todavía. No, hasta que Moisés alzó la vara, se abrió el mar. Así por eso dice, este es un acto de fe, di al pueblo que marche y tú alza la vara, dice. Ahora bien, veamos cómo Dios obra para la guerra. Sigamos leyendo versículos 17 y 18. Aquí está la esencia misma de la guerra. He aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en sus gentes a caballo. Es Dios quien endurece el corazón de Faraón y a los egipcios para perseguir al pueblo de Israel. Porque Dios se iba a glorificar en Faraón y en el ejército de Faraón. ¿Y de qué manera? Derrotándolos. ¿Y de qué manera? Derrotándolos, humillándolos. Haciendo, una vez que estaban adentro, hizo que el mar se cerrara cuando ya el pueblo pasó y los tragó el mar. Por eso esta batalla es una de las grandes batallas, como comienza la historia de el ejército de Israel. La Biblia dice que Dios sacó
a Israel por sus ejércitos. Eran esclavos todavía, pero aquí empezó la enseñanza de guerra. Dios le dijo: yo estaré con ustedes. En el día será una columna de una nube que estará para cubrirles del sol. En la noche una columna de fuego. Pero era un ángel que Así estaba que delante en las columnas de día y de noche Dios se manifestaba con Israel. Así que tenemos una guerra en lo híbrido. Por un lado, lo natural. Faraón peleaba en lo natural y Dios respondía en lo espiritual, para que el pueblo de Israel entendiera que hay un Dios sobrenatural, el Dios de los cielos, el Dios que mandó las 10 plagas sobre Egipto. Posiblemente se les había olvidado, pero Dios es Dios del día, del presente, y cada día hay una batalla que librar. Y esta es una de las grandes batallas donde Dios recibió toda la gloria. Por eso dice la Escritura que Moisés hizo un cántico, una alabanza partiendo de esta gran batalla. Y todas las batallas que seguirían en el desierto fueron de victoria en el nombre de Dios. Dios peleaba por medio de la nación de Israel. Por eso aquí está el cántico que... Jehová es varón de guerra. Sí, vamos a leer Éxodo capítulo 15, versículos del 1 al 3. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y yo lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Aquí está precisado quién es Dios, varón de guerra, el que va adelante, el delante de su pueblo, es Jehová, varón de guerra. Versículos 4 y 5. Echó en el mar los carros de Faraón. Aquí comienza la relatoría de por qué Jehová es varón de guerra. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Entonces aquí tenemos una de las grandes batallas que Dios libró contra Faraón. Moisés era el líder visible. La vara era la autoridad que Dios puso en Moisés. Moisés seguía las instrucciones de Dios y cuando había que clamar, había que hacerlo. Pero cuando había que actuar, como en este momento, en el cruce del Mar Rojo, había también que realizarlo. Cuando cruzaron el Mar Rojo, Dios los llevó al monte Sinaí. Los estableció allí casi un año para darles estatutos de santidad. Dios establece leyes. Una de esas leyes son leyes para la guerra, porque para ir a la guerra hay que estar en santidad, apartado de todo pecado. Por eso, uno de los requisitos para ir a la guerra era santificarse antes de ir a la batalla. Y Dios, después del monte Sinaí, los llevó por el desierto para ser adiestrados para la guerra. La Biblia dice que Dios no escogió el camino abierto que había ya de Egipto a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, porque ese camino era el camino a la orilla del mar Mediterráneo. Allí estaban los filisteos, allí estaba el ejército enemigo, allí habían guarniciones de soldados cuidando las fronteras. Entonces Dios dijo, para que no se asusten, para que no tengan miedo a la guerra, entonces los libraré y los llevaré a otro camino. Un camino donde no hay camino, el desierto, porque en el desierto es Dios quien abre camino, es Dios quien va delante en el desierto.
La persona o la nación en el desierto no sabe a dónde va porque todo es igual, no hay camino abierto. Por eso Dios los llevó al desierto para ser entrenados para la guerra. Moisés iba a entrenar a Israel en el desierto y uno de sus discípulos era Josué. Josué iba a ser entrenado para la guerra porque Dios había determinado que Josué conquistara la tierra prometida, tierra de gigantes. Pero había que ser adiestrado. Por eso la Biblia habla de adiestramiento o de enseñanza de la guerra. Leamos lo que dice Éxodo capítulo 13, versículos 17 y 18. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepientan el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Esa estaba la enseñanza. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Versículos 20 al 22. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Dios iba en la columna tanto de día como de noche. Cuando la columna de nube se establecía, había que acampar. Pero cuando la columna se empezaba a mover, era porque Dios empezaba a caminar en el desierto. Iba adelante y ellos tenían que seguirlo. A Dios, seguir la columna. Era de día, la columna de nube. Era de noche, la columna de fuego. O sea, realmente el pueblo israelita tuvo tan grandes manifestaciones del poder de Dios y de la presencia de Dios, ¿verdad? Pero no hay mayor enseñanza que Dios haya dado como a nosotros los cristianos. Sí. Porque Israel no tuvo lo que nosotros sí tenemos. Ahora. Tenemos al victorioso, al varón de guerra que derrotó ya al causante de todos los males de este planeta Tierra. Y tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu de guerra. La Biblia dice en Isaías, cuando Satanás venga como un río, el Espíritu de Dios levantará bandera. El Espíritu que va a levantar bandera, es el Espíritu de guerra, levantará estandarte. Esta bendición no la tuvo Israel. Pero los principios de la guerra empezaron con Israel, en una batalla que empezaron ellos a librar desde el Mar Rojo. Y a partir de allí vino la enseñanza. Porque, bueno, Dios es Dios de enseñanza. El pueblo de Israel, que vio tantas maravillas y milagros de Dios, pues fue un pueblo desobediente y rebelde a Dios. Y luego cuando llegaron a la tierra prometida, bueno, no hicieron lo correcto, adoraron imágenes, entonces Dios se enojó y llegó un momento en que Dios los hace a un lado y nos da a nosotros la oportunidad. Sí, porque Dios quiere la obediencia. Exacto. En el desierto. Si un hombre está en el desierto, que nos diga cómo orientarse en el desierto. No, cuando, está difícil. Sí, todo muy difícil. Es ilimitado allí. No encontrará el camino. Pero ellos tenían la nube de día y el fuego de noche. Pero Dios ha sido bueno. Sí. Dios siempre estará conduciendo. O sea, llegó el momento en que Dios dijo hasta aquí, los hizo a un lado y nos dio así entrada a nosotros. Pero es solamente hasta un tiempo. Cuando llegue la plenitud de los gentiles o de todos los que ya van a entrar de los gentiles, Dios se vuelve al pueblo de Israel. Así que hoy nosotros estamos gozando de lo que Israel todavía no tiene,
pero porque Dios está esperando que entre la plenitud de los gentiles. Pero ya después va también a voltear a ver Israel, y Israel va a hacer algo grande también su vuelta a Dios. Pero nosotros en este tiempo pues tenemos más de lo que ellos ahorita no tienen. Pero nosotros por eso tenemos que valorar bien lo que Dios también ha hecho por nosotros, ¿no? Porque estamos gozando de que Cristo vino y que murió y que resucitó y que con su sangre nos lavó de nuestros pecados, los eliminó y nos ha dado una nueva vida, y a través de su sangre podemos ir al Padre, y también entonces por eso debemos obedecer. Así que nuestro tiempo también está contado. Sí, bueno, el desierto es un tiempo de prueba, donde, bueno, también nos dice la Biblia que las pruebas no son para siempre, que tienen salidas, es lo que dice, son temporales. es lo que dice la palabra, sobre todo en Santiago. Para nosotros son pruebas de fe. Sí, son pruebas de fe. Y bueno, en el desierto, estar en el desierto donde no hay nada vivo, todo está muerto, todo está solitario, allí no queda más que agarrarse de Dios 100%. Sí, eso es fe. Sí, eso es fe. Convicción de lo que no se ve, certeza de lo que se espera. Así es. Y bueno, la palabra desierto, por ejemplo, en hebreo, es la palabra midbar, que significa desierto, y del desierto viene también la palabra dabar, que significa hablar la palabra, es la palabra misma, ¿no? Entonces, por eso tenemos en la Biblia también, como por ejemplo con Juan el Bautista, ¿no? La voz que clama en el desierto. Sí. Y casi todos los profetas se identificaron con el desierto, como Elías estuvo en el desierto, Juan el Bautista estuvo en el desierto, el mismo Señor Jesucristo estuvo en el desierto. Y bueno, y vemos Jesús también pudo vencer las tentaciones que el diablo le estaba enviando al hablar la palabra en el desierto. Es allí cuando más sensibles somos a oír la voz de Dios. Nosotros podríamos decir a ver al que cielo. Pasamos también por desiertos en las pruebas, ¿no? Por eso. Y que ahí nuestro corazón es probado, porque Dios prueba la mente y el corazón. Cuando una persona reacciona y recapacita que hay un Dios misericordioso que puede sanar cuando está enfermo. Sobre todo cuando ya está amenazado de muerte prematura, entonces él dice, no quiero morir, yo quiero vivir un poco más. Entonces, y Dios nos libre a todos de la muerte. Alzará sus ojos al cielo y clamará a Dios. Ese es el desierto hoy en día. Así que Dios está atento al que clame a Él. Por eso los desiertos son importantes, porque es allí donde Dios se glorifica. Sí, la otra también referencia que tiene que ver también con el desierto, si lo analizas bien en el hebreo, también de allí, de la palabra desierto, viene la palabra lugar santísimo. Entonces, por eso el desierto es como nuestro lugar santísimo, que donde ahora sí, no, porque afuera hay distracciones, pero estando en un lugar como el desierto, donde no hay distracciones, donde podemos estar concentrados, enfocados, es como estar en el lugar santísimo, estar en un cuarto, por ejemplo, para buscar la presencia de Dios, y entonces Dios envía su gloria sobre nosotros, estando en esa habitación. Ahora, Dios no quiere, Dios no desea que tenga que pasar alguna situación difícil como para estar así buscando a Dios. Él quiere que en corazón se le rinda y lo busque. Obediencia. Exacto. Por obediencia, por gratitud, por tantas cosas tan maravillosas. Por eso que debemos Dios nos ser da. sensibles a oír la voz de Dios. Así es. Por eso tenemos que ayunar, porque a través del ayuno nos sensibilizamos a oír la voz de Dios. A través de la oración y el ayuno oímos la palabra de Dios para ser conducidos aquí en la tierra. La vida del cristiano es una vida de oración y ayuno, de comunión con el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos guía aquí en la tierra. Es como un desierto, este planeta Tierra, donde no sabemos a dónde ir. Pero dice la Biblia en Romanos 8, los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son los hijos de Dios. Y la Biblia enseña que los hijos de Dios son los hijos de obediencia, los que obedecen la voz del Espíritu Santo. Así que todo esto que estamos hoy conociendo es porque
lo podemos estudiar en este maravilloso libro que se le llama la Biblia. Todo está registrado aquí. Y desde el principio, Dios determinó que se registrara toda palabra, sobre todo, toda lucha y batalla que Dios libraba a favor del pueblo de Israel en un libro. Por eso Dios empezó a obrar en Moisés para que Moisés escribiera los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. De estos 5 maravillosos libros, habrán 4 de estos libros que hablan de guerra espiritual. Hablan de las batallas que Dios libró a favor de el pueblo de Israel. Habla de la bendición de Dios. Así que tenemos que estudiar la Biblia, porque a través de la Biblia seremos enseñados para pelear la buena batalla de fe. La Biblia nos enseña, por ejemplo, en el libro de Números, cómo Dios le dijo a Moisés que empezara a registrar las batallas por escrito. Así que se escribió un libro exclusivo de batallas. Eso está en Números capítulo 21, versículos 14 al 15. Por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón, y a la corriente de los arroyos que va a parar en Ar y descansa en el límite de Moab. De allí vinieron a Beer. Este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés: reúne al pueblo y les daré agua. Sí, aquí está entonces la revelación que Dios nos da, que debe escribirse en un libro cada batalla. Cada batalla debe registrarse. Cada batalla de Dios, cada batalla donde Dios se glorifica, debe estar registrado. Y en el libro de Números se registraron las batallas. Pero tenemos aquí en esta definición que se acaba de leer que también había que ir a los arroyos de Arnón. En los arroyos de Arnón había un rey enemigo, un rey que impedía el paso de Israel, no le quería dar de comer a Israel en el camino del desierto. Israel iba a la tierra prometida y se encontraron con este rey adversario, rey enemigo, que era prácticamente un gigante, era tierra de gigantes. Sí. Entonces Dios le dijo: entra a guerra con él. Yo te entrego a Segón, rey de Hesbón, sí, y a su tierra. Entra en guerra con él. ¿Dónde está registrado esto? Esto está registrado en Deuteronomio. Los primeros capítulos de Deuteronomio habla de las victorias que Dios estableció para el pueblo de Israel. Esto fue en el desierto. Dice Deuteronomio capítulo 2, versículo 24 y 25. Levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí, he entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Son las órdenes de Dios, entra en guerra con él. Sí. Dios es Dios de guerra y Dios es Dios de la tierra. Dios es Dios de los reinos. Este rey quiso oponerse a Dios. Entonces Dios le dijo a Israel: entra en guerra, lo vas a derrotar y le vas a quitar su tierra. Sí. Sigue leyendo, por favor. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Versículo 31. 31 dice: y me dijo Jehová: he aquí, yo he comenzado a entregar delante de ti a Sehón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Allí está, para que la puedas heredar, para que la puedas poseer físicamente, tienes que entrar en guerra.
en guerra para tomar lo que el enemigo tiene. Dios está de por medio en esta orden Sí. para la victoria en su pueblo. Y nos salió Por Seón eso, al encuentro. todo esto quedó registrado en el Sí. libro de las batallas de Jehová. Sí, Está así escrito en el libro de Números. Y aquí tenemos en Deuteronomio cómo fue que sucedieron estas victorias de Dios por medio del pueblo de Israel que obedeció. El capítulo 3 de Deuteronomio también me gusta Sí. porque allí habla de la Rey derrota Og, de un gigante. Rey de Basán. Era un gigante Og. mayor que Goliat. Sí. Goliat, a quien fue vencido por David. Pero este gigante, dice la Biblia, que medía 4 metros y medio. Su cama, nada más su cama medía 4 metros y medio, Sí. o 9 codos. Sí. 9 codos son 4 metros y medio. Quiere decir que este hombre posiblemente haya medido 4 metros. 4 metros. Sí. Y el ancho de la cama era de Casi 2 metros. 2 metros. 2 O sea, metros. era Así muy que alto y muy era 2 ancho. metros su cama de ancho y 4 y medio de largo. Era un gigante mayor que Goliat. Y Dios le dijo también a Israel, este gigante, rey de Basán, también se está oponiendo a los propósitos de Dios. Bueno, entrarás eran- en guerra con él. Prácticamente allí, bueno, si la Biblia da referencias de Og, de hecho da muchas referencias en toda la Biblia más de Og que de Seón, porque Seón era como el segundo de Og. Sí. O sea, Og era el que dominaba todo y estaba Sí. en Basán, en el Monte Hermón. Desde allí él dominaba, según dice aquí, por ejemplo, Deuteronomio 3:4, sobre 60 ciudades. Se cree que allí en el Monte Hermón fue donde llegaron los ángeles caídos. Sí. Cuando Satanás fue lanzado del cielo a la tierra, ese territorio lo tomaron los ángeles caídos. Por eso Bueno, el esos Monte Hermón gigantes era representan a los ángeles una caídos. tierra para conquistar. Sí, aquí el término Basán se Tierra de refiere, gigantes. Basán se refiere prácticamente a los altos del Golán, donde está el Monte Sí. Hermón. Y bueno, Pero entonces... era la tierra que Dios le prometió a Abraham. Era la Sí. tierra prometida. es parte Era de- la tierra que había que conquistar. Sí, Por eso Dios entrenó en el desierto a Israel para que cuando entrara a la tierra prometida se enfrentara a los gigantes. Y aquí tenemos un ejemplo, o sea, una muestra, cómo Dios estableció esta guerra con un rey gigante que era Og de Basán. sí, primero vemos, conquistaron a Seón, que era el segundo, Sí. y luego se fueron contra O sea, Og fue y también lo poquito a vencieron. poquito. Pues De más bien menor a mayor. de menor a mayor fueron. Y bueno, Pero el mayor era Og de Basán. Era Og de O sea Basán, que ya al vencer a Og de Basán ya estaban diplomados, sí, ya estaban capacitados, Sí. ya estaban con autorización propia ya en la experiencia de la guerra para entrar a la tierra Sí, prometida ciertamente. y tomar Jericó. ciertamente Moisés tomó la parte que hoy sería de Jordania. Lo que está del río del Jordán al este fue lo que tomó Moisés, llegando hasta los altos del Golán. Sí. Y bueno, ya el capítulo, bueno, el mismo capítulo 3, por ahí del versículo 2 en adelante, allí nos habla de 2 tribus y medio de Israel, de las 12 que se establecieron en ese territorio en específico. Tiene que ver con la tierra de la tribu de Rubén, la de Gad y media tribu de Manasés. Ellos adquirieron terrenos en esa parte antes de ir al otro lado del río Jordán para conquistar el resto de la tierra prometida. Pero vemos, empezó todo con Moisés, la conquista de la tierra prometida. Sí, por eso terminamos leyendo aquí en Deuteronomio 3, del 3 al 4, donde habla de Og de Basán. Sí. Todo esto es adiestramiento para la promesa. No podemos obtener la promesa de Dios si no somos adiestrados para la guerra. Nosotros los cristianos somos adiestrados por el Espíritu Santo por medio de batallas de fe. Y vamos de un nivel de fe a otro nivel de fe, de una batalla pequeña a una batalla mayor. Y vamos subiendo.
De esta manera Dios nos va madurando, Dios nos va perfeccionando en la fe. De esta manera vamos siendo perfeccionados al carácter de Cristo. O sea, Cristo venció a Satanás y nosotros vamos escalando. Por eso nosotros nos enfrentamos a un cierto tipo de demonio, después a otro tipo de demonio, después a otro tipo de demonio. Y Un día Jesucristo dijo, llegaron este género solamente cuando sale ellos con llegaron oración y ayuno. cuando ellos llegaron a enfrentar a Og, ya habían derrotado 60 ciudades. No, con Og, Con Og. al Sí. destruir a Og, Sí. tomaron 60 ciudades. Ya habían sido adiestrados. Todo fue en la experiencia. O sea, Dios es Dios de Fue experiencia. tremendo, 60 ciudades Sí. se dice fácil, Dios no es Dios de pero no teoría. es fácil. Dios Solamente Dios, es ¿no? Dios de práctica. Hay que practicar. Dios establece su mandamiento Sí, ahí está y nos en- mete a el ruedo. Si quieres leerlo, Nos lanza al ruedo. ¿Ah? si quieres leerlo, ya está en Deuteronomio 3:4. 3, Sí, 3, bueno, 3, 4. Ponlo ahí. Aquí dice, volvimos pues y subimos camino de Basán y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear él y todo su pueblo en el rey. Y me dijo Jehová, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey de Amorreo, que habitaba en Hesbón. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Y tomamos entonces todas sus ciudades, no quedó ciudad que no les tomásemos. 60 ciudades, toda la tierra de Argob, del reino de Og, en Basán. Podemos leer versículos, ahora el versículo 11. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Era el último de los gigantes de Su esa cama, zona. una cama de hierro, porque pesaba tanto. Y su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Aquí tenemos cómo Dios da instrucciones contra un gran gigante, 4 metros y medio. Así que cuando Dios llamó después a Josué para tomar la tierra prometida, la primera ciudad era la ciudad de Jericó. Jericó. Vayamos un poquito adelante en Deuteronomio para que veamos lo que dijo Dios a Josué y a Israel. Capítulo 9 de Deuteronomio, versículos del 1 y 2. 9. Oye, Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer Nos a detenemos naciones. allí en esa palabra, Desposeer. desposeer, porque esa tierra estaba habitada. Sí. Era tierra ya de construcciones, Sí, sí, de sí. edificios, de labrar la tierra. Todo era el cultivo de los gigantes. Los gigantes habían trabajado esas tierras. O sea, el pueblo de Dios se enfrentaba a gigantes con sus ciudades ya constituidas. Sí, por eso dice la Biblia, vas a desposeer. Es lo que Dios nos llama a nosotros los cristianos. También hoy. Cuando un pecador acepta a Jesucristo, debemos entender que cuando entramos al reino de Dios, nosotros los que ahora somos cristianos, debemos desposeer todo lo que el diablo nos robó. Cuando éramos pecadores, el diablo aprovechaba de nosotros, quitándonos todo lo que Dios nos había concedido en gracia y en favor. Habíamos perdido mucho. Todo lo que el diablo nos robó, ahora lo tiene que devolver. La Biblia dice que hasta 7 veces tiene que devolver el ladrón lo que se ha robado. Pero para desposeer al diablo, para que el diablo devuelva, tengo que enfrentarme al diablo y decirle, diablo, suelta lo que me pertenece, es mi herencia. En Cristo Jesús yo soy el heredero. Jesucristo es mi Señor. Ya no eres tú, diablo. Antes tú me tenías cautivo, pero ahora Jesucristo me ha comprado para Él, para Dios.
soy hijo de Dios y por lo tanto tengo la autoridad en el nombre de Jesús para atarte, diablo, y ponerte bajo los pies de Cristo. Ahora suelta lo que me has robado. Esta es la autoridad, esta es la guerra que hacemos nosotros los cristianos en el poder del Espíritu Santo. Todo este ejemplo lo tenemos en los libros que se escribieron de las guerras como de iniciamos Israel. Al principio, cuando yo leí, mencioné de Efesios, en Efesios 6, dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos son gigantes. Sí, son espirituales. gigantes. Pero nosotros, Dios nos ha dado la victoria de Cristo y nos ha delegado su autoridad para que nosotros también hagamos guerra espiritual y poseamos la tierra. Así que nos es. corresponde. Sigamos leyendo Deuteronomio 9 del 1 al 2 porque allí habla de desposeer lo que tenían los gigantes. Así es. Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, los hijos de los anaseos, de los cuales tú tienes conocimiento. De los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Aquí tenemos entonces lo que Dios le dio por instrucción al pueblo de Israel ya en el tiempo de Josué. Entraron a la tierra prometida. ¿Quién se iba a sostener delante de los hijos de los gigantes? No, pero aquí venía, ahí venía Jehová, Dios de los ejércitos, por delante. Sí. Por eso los muros de Jericó cayeron de una manera sobrenatural. ¿Qué fue lo que hicieron el ejército de Israel? Ellos solamente marcharon. Alabando a Jehová. 7 días, sí. Al séptimo día gritaron. Y los Jehová muros, nos ha entregado la ciudad. Jehová nos ha entregado la ciudad. Y cayeron. Es lo que tenemos que hacer. Y fueron 13 vueltas. Sí. Una vuelta cada día en 6 días. Y el último día 7 vueltas, que es el número 13, que el 13 es lo que significa, Jesucristo. También significa, es un número que tiene que ver con la circuncisión, que para nosotros hoy en día es la santidad. Y tiene que ver con la palabra de Dios. Por eso Jesucristo es el número 13, porque Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5, versículo 14 nos habla que Él es el verbo que se hizo carne y habitó con nosotros y vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios. Así que Jesucristo, por eso, cuando Él ministraba, cuando Él sanaba, cuando Él echaba fuera a los demonios, Él era la palabra encarnada. Él era Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso todos los enfermos iban hacia Jesucristo, porque Él era la palabra que estaba caminando. Y todos los que tocaron a Jesús o que Jesús los tocó, recibieron lo que ahora sí fueron a ir a buscar, ¿no? La sanidad, la liberación. Y por eso Jesucristo, que es la palabra, Él vino también para morar dentro de nosotros. Hoy la palabra está dentro de nosotros y nosotros somos el tabernáculo de Dios aquí en la tierra. Por eso Jesucristo venció y nos dio su victoria. Nosotros los cristianos tenemos una gran bendición que no tuvieron la nación de Israel. Ellos tuvieron que enfrentar al enemigo cuerpo a cuerpo. Físicamente. Aunque posiblemente en algunos casos, como la batalla de Jericó, no se enfrentaron físicamente, pero hubieron otros casos donde sí se enfrentaron físicamente, como en los tiempos del rey David. Así que el pueblo de Israel caminó en el mundo de lo natural, pero guiados por Dios a las victorias. ¿Cuál es la diferencia con nosotros, la iglesia, que es una nación? Somos una nación espiritual. Nosotros nos enfrentamos solamente en lo espiritual. No tenemos que enfrentarnos físicamente.
para enfrentarme a un enemigo de mi ciudad, si el diablo está atacando mi ciudad, si hay amenazas de inundaciones, amenazas de huracanes, amenazas de cualquier tipo a mi ciudad, lo único que tengo que hacer es ir a mi recámara de oración, a mi cuarto de oración. En mi cuarto de oración solamente estoy yo con Dios. Y entonces yo empiezo a declarar la palabra como Moisés. Es tiempo de actuar, no es tiempo de orar, es tiempo de declarar la palabra sobre mi ciudad y reprender las obras del diablo. El ejército del enemigo está viniendo por fuerzas de la naturaleza a atacar mi ciudad, pero yo tengo la espada en mi boca, en mi cuarto de guerra, en mi cuarto de mi hogar. Allí yo empiezo a orar y empiezo entonces a reprender las fuerzas del enemigo. Es lo que dice Efesios, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en los aires, en las regiones celestes. Así que hay una gran diferencia hoy con la iglesia cristiana que con respecto a Israel. Pero los principios de la guerra están en el Antiguo Testamento, están con la nación de Israel. Para nosotros ahora es la guerra espiritual. Tengo que caminar en santidad porque son requisitos para la guerra. Y tengo que caminar lleno del Espíritu Santo porque me voy a enfrentar a poderes malignos que atemorizan. La arma del diablo es el miedo. Entonces yo tengo que fortalecerme en fe para no tener miedo y reprender las obras de las tinieblas. Por eso tenemos que ir a una iglesia local donde hay un pastor que debe estar enseñando a su pueblo. Ser adiestrados, tenemos que ser adiestrados en cada iglesia local. Cómo pelear la batalla, primeramente por el cuerpo cuando la enfermedad está atacando, por el matrimonio cuando el diablo quiere destruir el matrimonio en división, en separación, en rompimiento matrimonial o con los hijos, en todas las drogas que hoy tenemos al alcance de la familia, porque hay mucho comercio en pensamientos malignos que están creando mucha adicción hoy en día. Todo esto lo libramos en guerra espiritual. Nuestras armas no son de lo natural, son de lo espiritual. Son Usamos espirituales, la palabra de Dios, poderosas en Dios, que para sale la de nuestra fortaleza. Esas son las armas. No tenemos que enfrentarnos físicamente contra las fuerzas del enemigo. Nosotros no tenemos que ir a hacer una manifestación pública para que las cosas vayan cambiando en una ciudad. No, en tu cuarto de oración, amigo, amiga, allí tú puedes librar la batalla. Y la Biblia dice, si te unes a otra persona, si dos se ponen de acuerdo en un propósito aquí en la tierra, es mayor poder, porque si una persona hace huir a 1000, dos personas harán huir a 10,000. La oración de Dios se multiplica, se intensifica grandemente. Dos que se pongan de acuerdo estarán librando la batalla a favor de ciudades, de naciones en el planeta Tierra. Por Ahora, eso hay una gran bendición. Algo hoy muy en día. importante que yo quiero añadir y que enseña la palabra, que nosotros estamos aquí en la tierra, ¿sí? Las potestades habitan en el segundo cielo y Dios está en el tercer cielo. Pero dice la Biblia, lo enseña, que nosotros fuimos resucitados con Cristo y estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Así que en oración nos acomodamos allá en el tercer cielo, a la diestra del Padre con Cristo, y desde allí entonces tomamos autoridad. Y Satanás y todos sus principados están debajo de los pies de Cristo y están debajo de nuestros pies. Entonces nosotros en esa palabra, que es la palabra de Dios, y creyendo que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, desde allí hacemos guerra, ya teniendo la victoria de Cristo. Así es. O sea, no es una guerra aquí a nivel Es terrenal. espiritual. Es arriba en el cielo. Es en el Espíritu que estamos sentados con Jesucristo en lugares celestiales para hacer la guerra contra el enemigo. Y terminamos diciendo que Dios determinó desde el Antiguo Testamento que enseñáramos a guerrear. Sí. Debemos enseñar de guerra.
Todo pastor debe enseñar de guerra hoy en día, todo apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro deben enseñar de guerra, porque la Biblia es un libro de guerra. Estamos en guerra contra un diablo que ya fue derrotado por Jesucristo, pero sigue activo aquí en la tierra y hay que reprender las obras de las tinieblas. ¿Y todo día lo que atemos con aquí en día. la tierra? Todo lo que atemos será atado, Y todo lo que desatemos. será desatado. O sea, hay que atar al diablo Dios y hay que desatar a está Cristo. de por medio Aquí en la tierra, en esta todos los batalla. corazones. Bien, pues queremos hacer un llamado rápido de salvación, amigo, amiga. Solamente tienes que decir: Señor Jesucristo, me acerco a ti por medio de la sangre que derramaste en la cruz. Me arrepiento de todo pecado y te confieso como Señor y Salvador. Amén y amén. Esta oración es importante. Tú declaraste a Jesucristo tu Señor, eres ya salvo, dice la Escritura. Mañana tenemos una predicación online, 12 del día, y también pueden consultar nuestras enseñanzas en nuestra página de la Voz de la Alianza Internacional. Gracias por haber estado con nosotros y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Y Dios les guarde a todos.